Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Omar Telles. Yo creo que el denominador común de mío con todos ustedes es que soy costeño, específicamente soy barranquillero. Eh, Más que barranquillero, soy juniorista y estoy encantado de estar aquí. Yo vivo afuera de Nueva York y vivo en los Estados Unidos hace unos 26 años. Quiero hablarles de tres cosas. Uno es los vientos de cola que yo veo en la región, específicamente dentro del área de tecnología. Segundo, contarles un poco sobre mi experiencia en Move It, que como ustedes saben, vendimos recientemente a Intel como parte de su compromiso de liderar la industria de la conducción autónoma. Y por último, mostrarles un poco en detalle qué es lo que estamos haciendo en Barranquilla. Eh, ¿Alguien me puede opinar si pueden ver los slides míos o no, o si tengo que hacer algún cambio? Okay. Voy a asumir, con permiso de ustedes, que ustedes están viendo estos slides que he preparado para ustedes y que, eh, en fin, y que se ven perfectamente. Me parece que es importante comenzar a hablar sobre unos vientos de cola que yo estoy viendo y que varios analistas están más viendo para la región latinoamericana y especialmente para Colombia. Pero para hablar sobre eso me gustaría comenzar sobre eh, una tendencia en tecnología que estamos viendo a nivel mundial. Y yo creo que una forma muy simple de mostrar eso es mostrar la valoración de las compañías tecnológicas en referencia al S&P 500, que es la canasta de acciones de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Y solamente por tomar una referencia, de tomar dos acciones como son Apple y Amazon, y si echamos para atrás unos 8 años, en estos 8 años, Apple y Amazon han pasado de ser un 3% de esa canasta a ser específicamente hasta un 14% de esa canasta. Entonces, de cierta manera, han casi quintuplicado su valor dentro de eso. Y eso indica un crecimiento muy grande en el área tecnológica, no solamente a nivel mundial, sino también para Latinoamérica. Un poco más cerca a nosotros, hubo un hito que es muy importante que todos entendamos que marcó una especie de cambio de guardia para nuestra industria. Hace aproximadamente un mes y medio, Mercado Libre, que fue una empresa fundada por Marcos Galperín hace exactamente 20 años, sobrepasó a Petrobras como la compañía de mayor valorización en Latinoamérica. Específicamente, Mercado Libre superó 52 billones de dólares dentro de esa valuación y Petrobras se quedó con 50. Esto es muy relevante porque es la primera vez que una compañía tecnológica se convierte en la primera compañía de mayor valuación. Y hablando un poco más dentro de Colombia, depende de quién esté contando. En Latinoamérica existen aproximadamente unos 12 o 13 unicornios. Y los dos unicornios más grandes de Latinoamérica en este momento son liderados por dos colombianos. Uno, Nubank, que es una compañía que es el banco digital, un banco digital que entre otras cosas lanzó en Colombia recientemente, específicamente lanzó durante Inspiratic. Hoy tiene una evaluación de 10.4 billones de dólares. De lejos, la compañía de mayor valorización en Latinoamérica. Y la otra compañía, la siguiente compañía en ranking, si hacemos un ranking de valorización, es Rappi, que recientemente cerró una ronda a una evaluación de aproximadamente unos 3.7 billones de dólares. Lo interesante y el viento de cola para Colombia es que estas dos compañías están siendo lideradas por colombianos. Por último, otro viento de cola que hemos visto es que por primera vez en Colombia logramos hacer un evento en que los unicornios más grandes de Latinoamérica estuvieron juntos. Nunca antes Nubank, SoftBank, Mercado Libre, Rappi habían estado juntos en un evento. Y esto habla muchísimo de un potencial nuevo centro de gravedad para la industria tecnológica. Me enorgullece muchísimo haber sido parte de la creación de este evento y creo que vienen muchas cosas más para Latinoamérica. Entonces, con eso, quería poner un poco el contexto de lo que yo veo está ocurriendo en Latinoamérica, cómo hay unos vientos de cola. Y quisiera pasar ahora a contarles un poco sobre Move It. Para aquellos que no saben qué es Move It
hoy en día es el aplicativo de transporte público más grande del mundo, más de 800 millones de usuarios mensuales. Yo fui el primer presidente de Moovit, del equipo fundador, y vendimos Moovit aproximadamente hace 3 meses de su desarrollo en conducción autónoma. Les quiero contar un poco sobre mi experiencia en Moovit, pero más importante que eso, contarle un poco sobre mis aprendizajes de manejar esto. Para aquellos que están interesados en profundizar un poco sobre esto, yo escribí sobre esto en TechCrunch. TechCrunch es tal vez el mejor blog tecnológico que existe aquí en los Estados Unidos. Y específicamente escribí un artículo que como en 8 años nosotros habíamos ido de lo que fue una idea a una venta a Intel por $900 millones. Pero importante que entendamos el comienzo de Moovit y entendamos de dónde salió esta idea. Uri Levin, el fundador de Waze, es una persona que yo conozco hace muchísimo tiempo, hace como unos 20, 25 años. Trabajamos juntos en una compañía hace muchísimo tiempo y nos quedamos siendo muy buenos amigos. Él se fue a construir Waze. Y cuando estaba vendiendo Waze, me llamó y me dijo, mira, Omar, yo creo que hay una oportunidad más grande que Waze y es crear un Waze para transporte público. No tenía muy claro de qué me estaba hablando y me invitó a que me fuera a Israel a reunirme con otro par de personas que tenían esta misma idea, que serían los fundadores Roy Beck y Nir Erez. Y viendo los datos entendimos que el problema de transporte público es un problema tangible y real. Entendimos que hay personas, como en ese momento, usted del 2014 en Bogotá, se gastaban aproximadamente más de 2 horas y media dentro del transporte público. Si ustedes multiplican 2 horas y media por 23 días laborables al mes, por 12 meses, ustedes van a encontrar que hay una cantidad de tiempo enorme que está siendo perdida en ese transporte público. Sin mencionar que a veces por estar esperando en la parada sin saber en qué momento viene el bus, puede ser un problema de seguridad o también puede ser un problema de temperatura, de clima y temperatura para la persona que está esperando, a diferencia de saber exactamente a qué hora llega el bus. Lo interesante de todo esto, y tal vez uno de los mensajes que yo les quiero dejar a ustedes, es que Latinoamérica y especialmente Colombia es un mercado excelente para un lanzamiento de una empresa o para la aceleración de una empresa específicamente. Moovit la creamos en Israel, tuvimos un éxito relativo, pero Israel es un país muy pequeño de 4 millones de usuarios. Cuando salimos de Israel a implantarla en Colombia, Moovit tendría aproximadamente unos 100,000, 150,000 usuarios a lo máximo. Y en Bogotá había un problema muy específico en ese momento. Si ustedes se recuerdan, el 2012 en Bogotá se lanzó el SITP y hubo un problema muy grande con este servicio. SITP significa Servicio Integrado de Transporte Público, que son los alimentadores que llevan a las personas desde las periferias a las vías, a las arterias de Transmilenio. Pero cuando lanzaron, específicamente, nadie sabía de dónde venían esos buses, hacia dónde iban, a qué horas paraban, cómo se conectaban con otros buses, etc. Nosotros entendimos muy bien ese problema, trabajamos muy duro durante 25 días en crear un aplicativo que funcionara muy bien en Bogotá y fui y me le presenté al presidente de Transmilenio en ese momento. Y le dije, mire, hemos creado con mis socios un aplicativo que yo creo que va a solucionar este problema para usted. Cuando él vio lo que nosotros habíamos creado, quedó anodado, impactado de que nosotros tuviéramos una tecnología que solucionara los problemas más grandes, el problema más grande que él tenía, que era saber de dónde venían los buses, hacia dónde iban, cómo conectarse, etc. Y su primera pregunta fue, ¿usted cuánto quiere que nosotros le paguemos por esta plataforma? Y mi respuesta fue clarísima. Y dijo, yo no quiero que usted me pague ni un peso. Lo único que nosotros queremos es que esta sea la plataforma de facto de todos sus usuarios. Y que cuando las personas vayan a el website de Transmilenio, lo primero que vean es nuestra plataforma. Y cuando las personas vayan al aplicativo de Transmilenio, lo primero que vean es nuestra plataforma. Esto básicamente es un mecanismo de distribución masiva. Pues en Bogotá logramos nuestro primer 1,000,000 de usuarios.
Para aquellos que están en el tema de desarrollo de aplicativos, sepan que crear el primer millón de usuarios es un tema complicadísimo. Y lo hicimos en Bogotá. Y con eso nos fuimos para Chile. En Chile tenía un problema muy similar con Transantiago, con la ventaja de que Transantiago en ese momento ya tenía GPS automáticos en los buses. Entonces nosotros logramos integrar nuestro aplicativo con los GPS y podríamos decirle al usuario final en qué minuto y en qué segundo iba a parar su bus. Un ejemplo de esto. Imagínense que ustedes están con un amigo en un café y hace 10 años ustedes no sabían a qué hora iba a parar su bus. Entonces lo que usted hacía es que iba y se paraba en la estación y se sentaba ahí o se paraba ahí hasta que su bus parara. Nosotros logramos identificar el minuto y el segundo exacto en que el bus iba a parar y decirle a usted, señor, su bus número 54, que va desde el Paseo Murillo hasta la Universidad del Norte, va a pasar a las 2:31 de la tarde en la estación. Y así, si yo estoy estudiando en un café con un amigo, yo logro quedarme ahí hasta las 2:30 y a las 2:30 salir a caminar y coger mi autobús. Eso cambió un paradigma del transporte público. Nosotros hicimos muchísimas encuestas, no solamente con Transmilenio, sino con Transantiago, y el nivel de satisfacción con el sistema de Transmilenio y Transantiago incrementó aproximadamente un 60% el nivel de satisfacción en un periodo de 3 meses, porque las personas sabían que usaban eso. Y aquí estoy con Patricio Gómez, que era en ese momento de Transantiago, y firmando el convenio. Un tiempo después, y esto es algo que es el único premio que yo cargo aquí en mi escritorio, el presidente me llamó y me dijo, mira, quiero que sepan que lo que ustedes han hecho les ha cambiado la vida a millones de chilenos, y se crearon unos premios después y a nosotros nos dieron el premio Movilidad 2014, lanzando por el servicio que le estábamos prestando a los chilenos. Y por último, lanzamos en Brasil. Con Brasil lanzamos de una manera muy distinta. Específicamente hicimos una alianza con la cadena más grande de televisión en Brasil, que se llama Rede Globo, y con ellos lo que hicimos fue que creamos un sistema que visualmente todas las mañanas en un programa que se llamaba Bom Dia São Paulo, Bom Dia Rio, que es una especie de, para aquellos que conozcan, programas mañaneros como Good Morning America aquí en los Estados Unidos, y ellos reportaban exactamente el tiempo estimado de los buses, de las arterias principales, si habían problemas específicos. ¿Por qué? ¿Por qué eso era importante? Porque en Brasil, como en Colombia, el 90% de la población toma buses, pero todos los programas de televisión y de radio hablaban sobre las vías de los carros, sabiendo que había rutas exclusivas, es un término que se llama Bus Rapid Transit, para los buses, y no tenían eso en cuenta. 8 años después, y eso fue hace 3 meses, estábamos ya en 102 países, 3.100 ciudades, 800 millones de usuarios mensuales. De lejos el aplicativo más grande de transporte público del mundo. Teníamos como cliente a Uber y a Lyft, específicamente hoy en día, si usted está en varias ciudades de los Estados Unidos y de Europa, usted tiene la opción en Uber y Lyft de saber cuáles son las opciones de transporte público, y al utilizar eso estamos utilizando nuestros datos. Nuestros principales inversores fueron Sequoia. Sequoia fue nuestro primer inversor de nuestra serie B, y invirtieron no solamente desde la oficina de Menlo Park, sino también desde la oficina de Tel Aviv, siendo el primer investimento que utilizaban las dos oficinas. También teníamos a BMW Ventures, entre otros, y en ese momento, claro, teníamos a Intel como un inversor, y Intel nos llamó y nos dijo, mire, nosotros tenemos unas aspiraciones muy, muy grandes sobre la conducción autónoma para las personas que estén interesadas en saber por qué. Intel perdió la oportunidad de ser un jugador muy grande en la telefonía en smartphones. Hoy ellos no juegan un rol y sabían que habían perdido esa oportunidad. Y hay una creencia muy grande de que la próxima plataforma de tecnología va a ser la conducción autónoma, y ellos no quieren perder
el chance de ser unos jugadores fuertes ahí. Específicamente para hacer eso, ellos compraron hace 2 años una compañía que se llama Mobileye, que es una compañía de LiDAR, que es radar, un radar de láser, que le permite al carro saber dónde está la carretera, dónde están los carros, hacia dónde va, todo esto dentro de la conducción autónoma. Pero aquí he puesto el quote de Bob Swan, que es el CEO de Intel, explicando por qué ellos nos habían comprado. Lo que no dijo, y se los comparto con ustedes, es que Intel en verdad cree que el mercado de robotaxis, es decir, que cuando usted pida un Uber no va a ser manejado por un conductor, sino por un robot, va a ser un mercado enorme, del tamaño, creo que ahí dice alrededor de 160 billones de dólares para el 2030. Me gustaría terminar esta conversación de Move It hablando un poco sobre mis aprendizajes, que espero sea mi legado para las personas que me conozcan y las personas que estén interesadas en aprender de eso. Yo siempre he creído que los emprendedores más grandes y más trascendentales en esta industria no son emprendedores que querían hacerse muy ricos o querían tener mucha fama. Los emprendedores que yo he visto que han sido más exitosos, que tenían una pasión y una determinación por cambiar un problema muy grande, por cambiar el mundo. Eso creo que lo hizo Waze. Para todos ustedes que manejan, saben lo que eso ha hecho, y nosotros lo hacemos mensualmente para 800 millones de personas con Move. Mi segundo aprendizaje es, y esto es una cita que le robé a mi socio Uri Levin, lo voy a decir primero en inglés y después lo hablo en español, y dice: fall in love with the problem, not with the solution. Y específicamente lo que él, haciendo el translation, es: enamórense del problema y no de la solución. Y yo lo he cambiado un poco ahí, es: encuentren un problema muy grande y entiéndanlo muy bien, porque si ustedes encuentran eso, van a poder crear una solución para ello. Tercero, tuve la gran suerte de encontrar unos socios muy buenos, Needed, Roy Beck y Uri Levin. Cuarto, como vieron, nosotros utilizamos a Colombia, a Chile y a Brasil para acelerar nuestros mercados. En el 2014, después de haber lanzado en Brasil, ya teníamos 5 millones de usuarios. Eso nos permitió levantar nuestra ronda B, y es un ejemplo clarísimo de que en Latinoamérica se pueden acelerar compañías y crear una escala muy grande. Por último, yo creo que estos últimos dos están conectados. Entender que ser un emprendedor no es una cosa fácil. Entender de que esto es una maratón y no un sprint. Desgraciadamente en Latinoamérica hay una creencia de que las personas que fallan creando una empresa se convierten en parias, es decir, no son personas que merecen de nuestro tiempo. Esa es tanto en Tel Aviv como en San Francisco, es exactamente lo opuesto. Entender que no hay que tener miedo a fallar. O para decirlo, como hay una canción italiana en este momento que se llama Non avere paura, no tengamos miedo. Siempre me inspiré muchísimo en Alejandro Magno y cómo él le rezaba a la diosa Phobos, que era la diosa de los miedos, para perderle el miedo al fracaso. Tuvimos momentos muy duros en Move. Tuvimos momentos en que no sabíamos si íbamos a poder pagar la nómina. Tuvimos momentos en que no sabíamos si íbamos a poder levantar una ronda. Tuvimos momentos en que yo estaba pensando vender mi casa porque pensaba que no íbamos a poder, que se iba a acabar la compañía. El miedo, yo creo que es el elemento más grande que hay que aprender a manejar en esto. Y mi inspiración para esto siempre fue, yo tengo una gran admiración por García Márquez y por Hemingway. Y Hemingway escribió un cuento que es mi cuento favorito de él, que se llama La vida corta y feliz de Francis McComber. Y es un cuento que Gabo habla con Plinio Apuleyo Mendoza sobre él. Y les quiero leer este quote que ellos dos hablan
Gabo y Plinio Apuleyo están hablando sobre ese cuento. Y dice, yo no sabía, te lo juro, hasta dónde podía empujar el carro. Simplemente me levantaba cada mañana sin saber qué iba a hacer de mí y lo empujaba. Paréntesis, esto es Gabo diciéndole a Plinio Apuleyo. Lo empujaba un poco más, siempre un poco más, sin saber si llegaba o no llegaba, sin saber nada. Todos somos Macomber, todos tenemos que matar a un león. Algunos hemos llegado a hacerlo con el fusil en alto, pero temblando. Y Plinio termina esto con una reflexión diciendo, quizás tiene razón, del miedo nacen los valientes, del fracaso el triunfo y del infortunio la dicha. Esa fue mi historia de Move It. Creo que hay un momento para preguntas. Antes de las preguntas me gustaría mostrarles un poco o las cosas que a mí me atraen de lo que estamos haciendo en Barranquilla con respecto a transformación digital. Conjuntamente con Atlantic Connect y la alcaldía, creamos lo que se llama el primer Ingeniatón, que es una mezcla entre crear una idea muy fuerte para cambiar a Barranquilla, para sacudir a Barranquilla con un hackathon. Y fue algo que presentamos el 2 de octubre en Barranquilla. Tuve la fortuna de estar con Ricardo Plata, con Camilo Cepeda y con Francisco Posada anunciando esto. Y creo que es el primer hackathon en que hay unos premios muy grandes económicos para las personas que ganen. La segunda parte que me tiene muy contento y muy entusiasmado y que estoy trabajando conjuntamente con la alcaldía y con la Secretaría de Desarrollo, y es más, vamos a ir mañana a Washington, D.C. a visitarlos, a visitar al BID, es la agenda paralela que estamos creando para la Asamblea de Gobernadores que va a ser creo que va a ser en el primer trimestre o el segundo trimestre del año entrante. Y estoy convencido de que vamos a traer una cantidad grande y los mejores startups de Latinoamérica para posicionar a Barranquilla como un centro tecnológico. Con eso, esa era mi presentación. Me encantaría, si ustedes tienen preguntas o si ustedes tienen alguna duda, que creo que hay un tiempo aquí para que lo hagamos. Si no, aquí está mi Twitter y ustedes me pueden preguntar ahí lo que ustedes quieran. Cada amanecer nos impulsa a seguir trabajando,